Ok, ya que terminé el gorrito y todo, ahora vamos a hacer el saquito. El saquito lo voy a hacer en este tono de azul, porque la imagen que vi de Van Gogh, ay, perdón, trae este saco puesto, pero se me hace como que Van Gogh ha de haber estado como vagabundeando o algo así, porque a veces siento que no me cuadra de que traiga saco, pero así está el portarretrato que se hizo él, de hecho. Entonces le voy a poner este saco y lo vamos a empezar a hacer. Ok, vamos a comenzar el saco. Voy a comenzar con 18 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Más una cadena. Y voy a tejer. De la segunda cadena voy a tejer en la primera vuelta, en la segunda vuelta. Vamos a tomar como segunda vuelta esto. Un punto bajo, 3 puntos bajos. Entonces voy 2, 3 y 2 cadenas. Y luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 2 cadenas. Y luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego 2 cadenas. 1, 2. Y luego 3 puntos bajos. Es 1, 2, 3 y 2 cadenas. Y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner en las donde están las cadenas, voy a poner el marcador. Creo que es lo más fácil. Ay, perdón, ya las moví. Pongo marcador. Ahí está. Pongo el otro marcador. Y el último. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le doy vuelta al tejido. Subo con una cadena. Y entonces voy a hacer punto por punto. Y aquí en donde está el marcador, voy a hacer un punto, una cadena. Otro punto. Y subo el marcador en donde puse la cadena. ¿Ok? Y sigo tejiendo. 1, 2, 3 puntos. Y en donde estaba el marcador, pongo un punto, una cadena, un punto. ¿Sí? Subo el marcador. Y entonces hago los 6 puntos. Ahí está. Y en donde está el marcador hago un punto, una cadena, 1 punto, subo el marcador, 1 punto, 1 cadena, 1 punto, 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 1 punto,
y hago otra vez 3 puntos, 2, 3, y donde está el marcador hago un punto, una cadena, un punto, subo el marcador, ahí, ¿dónde está la cadena? Aquí. Y entonces hago los 3 últimos puntos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y vean. Entonces voy a hacer hasta la vuelta 6. Así. Voy a ir aumentando donde están los marcadores. ¿Sí? Lo hago y regreso. Ok. Llevo 6 vueltas. Vamos a ver. Voy a estirar esto. Y voy a probarlo. Voy a medirlo. Perdón. No se dice probar, se dice medirlo. Ahí está, vean. Me voy a hacer 2 vueltitas más para poder agarrarlo de aquí. Y regreso. Ok, ya quedó en la vuelta 8. Entonces, esto depende mucho de cómo tejan ustedes para que agarren la medida de donde llega del hombro a lo que es es que iba a decir al sobaquito, pero no, es a la axila. Entonces, ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer en la vuelta 9 una cadena y empiezo a tejer hasta donde está la marca. Ahí está, voy rápido. Suscríbanse, muchos no están suscritos, pero porfa suscríbanse para que compartan a YouTube mis videos y sean más fáciles de encontrar. Llegué hasta donde está la marca. Me voy a donde está la otra marca. Y hago esto. Quito la marca, espérenme. Quito la marca, quito la marca. Y clavo donde estaba la marca. Entonces hago esto. Un punto bajo y sigo como si nada. Vuelvo a seguir. Puro punto bajo. Ok. Estoy viendo, mientras tejo, estoy viendo un canal que se llama Las Curiosidades de Mamá. Ay, no sé, me encanta. Me acuerda mucho de cuando mi abuelita y mi mamá platicaban sus anécdotas cuando lavaban en el río y cosas así. Y entonces me gusta mucho verlos, se los recomiendo. Se llama Las Curiosidades de Mamá. Si no, les dejo el link aquí abajo en las descripciones y ahí se los dejo. Miren, llegué otra vez a la marca, quito la marca y me voy a la otra marca. ¿Ok? Ahí está. Como queda un poquito flojo, lo deshago, jalo el estambre y otra vez. Para que no quede muy holgado. Entonces, quito la marca. Y ya separé lo que son las mangas. Vean. Ahí está. Y vean. Ya quedó. La manguita, la otra manguita. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 10, subo con una cadena y hago punto por punto. No hay pierde, pero en esta, vean, les quiero enseñar cómo quedó. Ay, espérenme. Luego no agarro completo el punto y es donde se ve. Ok, aquí donde uní la manga, se teje normal, punto por punto. Y vean, ya quedó. Entonces, lo sigo tejiendo. Vamos a tejer de la, ¿qué será? De la 10 a la 16.
para que se vea un poquito largo el saco y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ahora sí no hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso de la 10 a la 16. ¿O qué será? ¿15? No, 16. Para que quede un poquito largo. A ver, como estoy sacándolo a ojo de buen cubero, entonces por eso. Entonces, lo tejo y regreso. Ya saben. Termino la vuelta, espérenme para explicarles cómo. Giro el tejido, subo con una cadena y otra vez, punto por punto. ¿Sí? Y así me voy. Estoy en la vuelta 11. Vean. Ya está agarrando. ¿Ok? Entonces voy a hacer la parte de abajo del saquito y regreso. Ok, miren, ya tejí hasta la vuelta 16. Y vean, ya se ve forma de saquito, ¿no? Me estaba acordando que mi mamá me enseñó a hacerlos cuando yo tenía muñequillas. Yo jugaba con mis muñecas y entonces me decía, no, mira, pasa frío. Ándale, es que mi mamá tendía a hacer eso. De que, nos decía a mi hermana y a mí, ay, la muñeca tiene frío, hágale un suétercito. Y así nos enseñaba mi mamá a tejer. Como que pensó que así nos iba a hacer el amor hacia el tejido, así. Y nosotros, ay, no, no queremos, nos pasa frío la muñeca. Y nos hacía hacerle suétercitos, falditas, todo. Me acuerdo que nos compraron una casita de muñecas, una para mi hermana y una para mí. Y nos decía mi mamá, ay, esa casa se ve fea sin cortinas. Y hacíamos las cortinas tejidas. Ay, le falta un mantelito a esa mesita de centro. Y nos hacía hacer la carpetita. Luego nos decía, y un mantel, y así nos íbamos. Y me acuerdo que hasta nos hacía bordar cojincitos, todo. Terminamos odiando la casita, ¿verdad? Porque decíamos, queríamos jugar, pero no. Mi mamá nos ponía a hacer hasta las alfombras. Pero ahora doy gracias de que nos enseñó, porque sí, vean, ya hasta canal tengo. Miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a rematar. Voy a rematar. Esto lo voy a ocultar después. Y entonces se lo quito al muñequito. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer una orejita. Bueno, yo les digo orejita. No sé cómo se llame, pero hago una cadena. Pero sin soltar esta ni esta, voy a jalar fuerte. Y se va a hacer así. Vean. Queda el hoyito. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí, a donde está este hoyito, o miren, para que quede mejor. Clavo y jalo la orejita. Entonces, hago esto. Hago una cadena, jalo y lo trato de ocultar. Y empiezo a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto. Y estoy así. No les doy un número exacto porque depende, ahora sí que como tejen. Pero a ver, veamos. Llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ay, 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 ay. 14. Ay, no lo puedo. Ahí está, ya quedó. 14 y 15. Y entonces lo jalo. Con un punto deslizado, cierro la vuelta. Vamos a hacer 3 vueltas. A ver, porque vi que no le faltaba mucho. Entonces hago las 3 vueltas punto por punto. ¿Ok? Subo cada vuelta con una cadena. Entonces, así pueden hacer hasta vestiditos.
Entonces, que quede hasta debajo del bustito de la muñeca y luego ya hacer una puntadita bonita y ya quedó. Y se hace un vestidito. Y que esta parte sea la de frente. Supongan, llegan hasta aquí, donde unimos lo de las mangas, hasta aquí. Y ya de aquí le meten una puntada. Y ya queda el vestidito. Pero vean, llevo 2 y esta es la tercera vuelta. Casi por lo regular son entre 3 a 4 vueltitas, porque como los muñequitos hago pequeño el muñeco, pero lo más fácil es ir midiendo. Si van a hacerlo para un oso de peluche o algo, vayan uniendo, checando cada 2 vueltas y vayan a medir. Y así, no hay de otra forma, porque si no, siento que luego no quedan bien. Y yo soy mucho de estar midiendo. Por cierto, voy a hacer un vestido. A ver, espero que me salga. 3 y 4. Espero que me salga y está claro. A ver, espero te guste el vestido. Ya lo tengo que empezar hoy. Entonces, pero ese vestido iré subiendo poco a poco los tutoriales. Porque al igual que un amigurumi lo estoy sacando así de a ojo. Pero voy a ver. Espero me salga. Y tengo que hacer cuentas de que cuántas vueltas, cuántos puntos necesito para la puntada y cosas así. No sé si hacer un tutorial de la planeación para que ustedes cuando hagan un vestido para ustedes vean cómo se va haciendo, cómo se va sacando las cuentas. Miren, ¿ya vieron? Ya creció la manguita y de este lado no, pero vamos a hacer esto. Voy a medir con el muñequito. Y vean, meto el otro. Y vean, ya quedó. Entonces, remato y hacemos lo mismo del otro lado. Hacemos 4 vueltas de la manguita y ya quedó, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya hice la segunda manguita, miren. Ya quedó. Entonces voy a pegarle una florecita de estas. A ver. Ahí está. Aquí. Voy a usar este silicón frío para que quede bien pegadita. Ahí está. Ahí está. Y vamos a ver cómo quedó. Y la puse en amarillito porque parecía que le gustaban los girasoles. Entonces, he visto que varias le ponen alguna florecita amarilla. Y vean, ya quedó su suétercito. Ahora su gorrito. Perdón, es que me da risa. Entonces, ya quedó el Vincent Van Gogh. Ok. Y vean. Ahí. Ahí está. Espero que les haya gustado mi tutorial. No sé en cuánto haya quedado el tamaño de este tutorial, pero espero les haya gustado. Que me compartan los videos para que regálenme un like. Si les gusta, regálenme un like. Aunque no estén suscritos, eso me ayudaría muchísimo. Yo la verdad, miren, tengo un buen de cositas así. Porque las utilizo así en este tipo de manualidades. Dejen, guardo las otras que tengo. Y ya y uso la lentejuela, uso todo, la verdad. Tengo amigas muy lindas que me han regalado cositas y entonces esos me sirven ahora que
que estoy tejiendo demasiado, entonces por eso. Bueno, les decía, ojalá les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse y que le haya gustado a la dueña, a la clienta, el muñequito, que le guste y que me siga pidiendo, ¿verdad? Porque realmente eso me ayuda mucho para seguir comprando más material. Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial y los invito a que se suscriban, porfa, o regálenme una manita arriba y nos vemos en el siguiente tutorial.